Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Santi Santi Santi. Sadasiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Hari Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. En la clase anterior hemos estado viendo cuál es la atmósfera, cuál es el entorno, la infraestructura que la visión védica nos dice que es conducente para alcanzar las 4 metas humanas. Y hemos empezado a ver que ahora entramos en un tema un poco diferente relacionado con esta atmósfera, que es el curso de disciplinas del que nos habla las escrituras védicas y que nos dice un estilo de vida, nos prescribe un estilo de vida para alcanzar estas metas, especialmente la única meta en realidad que hay, que es la búsqueda de la plenitud, de la felicidad, es decir, el deseo por librarme del sentido de infelicidad, del sentido de inseguridad que está centrado en el yo, que está centrado en uno mismo. Y como quiero librarme, y este es el problema fundamental, el problema básico, por el cual, si lo logro resolver, se resuelven todos los demás problemas, no porque vaya a dejar de haber problemas o conflictos, sino porque no voy a verme con ese sentido de limitación, de deficiencia, de carencia que actualmente tengo. Entonces, este curso de disciplina, que se va a llamar yoga, va a consistir, ¿verdad?, en 3 niveles, de sadhana. Sadhana, vimos el otro día, que quería decir medios, los medios por los cuales voy a alcanzar este objetivo de la liberación, de moksha, de la plenitud. Entonces, vamos a ver que va a haber 3 tipos de niveles. El nivel que hemos dicho que se llama... el micrófono, si lo tenéis abierto, podéis apagarlo porque si no se escucha algún sonido. Entonces, hemos visto que hay 3 segmentos, 3 niveles que están denominados por la palabra yoga. Yoga quiere decir lo que conecta al sadhaka, a el que practica la sadhana, a el buscador, con el sadhya, con el objetivo, es decir, con moksha, con la plenitud. Estos 3 sadhanas, estos 3 medios, van a ser los que ya hablamos la clase anterior. Karma yoga, el primero, upasana yoga, o también Sankaracharya suele denominarlo como samadhi yoga, y jnana yoga. Y lo que hemos dicho en la clase anterior, también estamos recordando la última parte de la clase anterior, es que en estos 3 niveles, los 3 niveles no son complementarios, es decir, que uno no puede decir, bueno, yo hago karma yoga y ignoro upasana yoga e ignoro jnana yoga. No, no son alternativos y tampoco son opcionales, es decir, que son necesarios para que la evolución espiritual sea acorde y tenga lo que necesita tener, que es una madurez personal, una madurez en la que la persona va a crecer. Entonces, este Karma Yoga, que es el primero que vamos a ver, Karma Yoga, Upasana Yoga y Jnana Yoga. Hemos empezado a ver qué significa Karma Yoga. Karma Yoga está compuesta de 2 palabras, Karma y Yoga. Karma significa acción, literalmente, y Yoga, que es una palabra polisémica, tiene varios significados. Aquí Yoga va a significar la actitud, y por lo tanto Karma Yoga va a significar la acción adecuada, indicada por la palabra karma, y la actitud adecuada,
indicada por la palabra yoga. Es decir, que karma yoga va a ser la acción adecuada, la acción correcta, la acción propicia, más la actitud adecuada, más la actitud propicia. Y ahora diréis, ¿y cómo sé que es la acción apropiada o la actitud correcta? ¿Cómo sé que es la actitud y la acción correcta? Pues eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Este karma yoga lo que va a hacer es que va a ser un estilo de vida en el que todas las acciones, es decir, todo lo que hago en el día, va a ser afectado por una visión sobre la acción, sobre cómo actúo, sobre cómo me desenvuelvo en la vida y cómo me tomo lo que me pasa, es decir, la actitud ante las experiencias de la vida, ante los resultados de la vida, ante cómo me tomo lo que me pasa en la vida. Acción, cómo me comporto, cómo actúo y cómo me tomo lo que me sucede. ¿Qué capacidad tengo de respuesta a lo que me sucede en la vida? Esto lo tenemos que tener claro para no reducir el karma yoga a una suerte de servicio desinteresado, que es una palabra que se suele decir mucho en los ashrams, que hay que hacer karma yoga y todo el mundo pues empieza a barrer, empieza a limpiar sartenes, empieza a hacer actividades. Esa actividad desinteresada dentro de un ashram o dentro de un servicio a un profesor, en realidad se denomina seva. Seva es un voluntariado, así en la palabra castellana, es un voluntariado, pero que poco tiene que ver, o muy poco tiene que ver con el sentido amplio de la palabra karma yoga, que involucra toda una visión, que es lo que vamos a desenvolver hoy. Entonces vamos a empezar viendo que este karma yoga lo que va a darme es un crecimiento espiritual, que se suele usar una palabra muy común en los textos que se llama chitta suddhi. Chitta es la mente y suddhi es la pureza de la mente, la purificación mental. Este crecimiento espiritual, ¿verdad?, me va a hacer ver que el mundo, las personas, las situaciones, en realidad no son la fuente de mis problemas. La fuente de los problemas está centrado en cómo me veo yo a mí mismo, cómo veo al mundo y cómo veo a Dios, ¿verdad? Y en realidad la fuente de mis problemas es la ignorancia y no el mundo o las personas. Y esta actitud del karma yoga me va a dar una libertad para poder actuar en libertad sin ver que el mundo, las personas, los otros, la injusticia del mundo, que hablamos de ella, me va a causar un sentimiento de deficiencia, de carencia. Entonces, aplicando esta visión, porque es una visión a aplicar, es algo que alguien dice, ¿y cómo aplico este karma yoga? Karma yoga no es una técnica tipo pranayama o tipo hacer una limpieza de Ayurveda. No es una técnica, es una visión que aplico a todo lo que hago. Es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cómo actúo con este karma yoga cuando me relaciono con mis padres? Cuando me relaciono con mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo doy una clase de yoga, cómo recibo una clase de yoga. Es una actitud que implica todos los ámbitos de la vida humana y no se puede reducir a una mera suerte de técnica que aplico en un momento determinado. Es una compostura, es un posicionamiento de cómo me tomo la vida y cuál es mi visión sobre la vida. Y por eso necesita ver las creencias que tengo sobre mí, sobre Dios, sobre el mundo. Es una actitud, una visión muy amplia. Entonces ahora vamos a ver uno a uno qué significa que las acciones son correctas, que la acción es adecuada, que la acción es propicia. La primera parte de este compuesto de dos palabras, karma yoga. Y para eso lo que sugiere Swami Paramarthananda, uno de los discípulos de Swami Dayananda, es que las escrituras, la visión de las escrituras, habla de cuáles acciones son más beneficiosas para el crecimiento espiritual. Y a través de esa categoría, de esa división que va a establecer de 3 tipos de acciones, vamos a incrementar las acciones que nos dan mayor beneficio espiritual y a reducir las que menos nos dan, ¿verdad?
Entonces va a haber como 3 categorías para que nos acerquemos a un mayor cómputo de acciones que nos dan mayor crecimiento espiritual, Chitta Suddhi. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Esas 3 categorías son, la primera, las acciones sádvicas, sádvika karmani, las acciones sádvicas. La segunda, las acciones rayásicas, rayásika karmani. Y la tercera, tamásika karmani, las acciones tamásicas. Muchos ya habréis visto por dónde apuntan los tiros. ¿Qué significa la acción sádvika? La acción que también llama en otro sitio Uttama Karmani, las acciones que dan mayor beneficio espiritual. ¿Cuáles son esas acciones? Bien, pues las acciones que dan un mayor beneficio espiritual van a ser las que me tomo mi acción desde una escala cósmica, en la que voy a tener como intención o como propósito no solamente yo, no solamente mi situación económica o personal, sino que voy a tener como punto de partida, como radio de acción, también la contribución a un mayor número de personas, a un mayor número en el que amplío mi radio de acción y contribuyo a un mayor número de personas. Es una contribución no solamente para mí y para mi familia, sino para la sociedad en su conjunto, y no solo para la sociedad, sino a escala cósmica. Y vamos a ver qué quiere decir eso de la escala cósmica en las siguientes explicaciones. Entonces hay otra manera de identificar estos karmas que la escritura nos dice, y en muchos textos aparece como nitya karmas, los karmas que se han de hacer todos los días, el conjunto de actividades que debería incluir a lo largo del día para que pueda tener mayores acciones sádvicas y tener, por lo tanto, mayor beneficio espiritual. Este conjunto de actividades que se llaman nitya karmas, también conocidos como pancha maha yajñas, es decir, los 5 pancha maha grandes yajñas, los 5 grandes ofrecimientos. Estos 5 grandes ofrecimientos son referenciados de manera muy corriente en diversas Upanishads y en otros textos, y en la India, ¿verdad?, se conoce esto culturalmente muy bien. Entonces, van a hablarnos de 5 tipos de acciones, de ofrecimientos, que debería incluir en el día a día para maximizar mi crecimiento espiritual. Y vamos a verlos uno por uno. Entonces, tenemos, en primer lugar, os voy a decir el nombre en sánscrito y luego lo voy glosando. El primero se llama Deva Yajna. El Deva quiere decir los dioses, la deidad, la divinidad. Yajna es ofrecimiento. El ofrecimiento, las acciones que están relacionadas con el Señor. Deva Yajna, primero. El segundo se llama Pitri Yajna, es decir, a los ancestros, a la familia. El tercero se llama Brahma Yajna, el ofrecimiento a Brahma, que es en este caso los Vedas, la tradición védica. Brahma quiere decir también la tradición védica. Y ese es el tercero. El cuarto es Manusya Yajna, es decir, a los seres humanos, Manusya. Y el último, Bhuta Yajna, a los animales y a las plantas. Estas 5 actividades uno ha de ver si las tiene en su vida e incrementarlas, el número de acciones que están relacionadas con estas 5 actividades. Vamos a verlos uno por uno de manera más o menos introductoria, porque es un tema amplio, que en el curso de anual lo hemos visto en 3 clases, estas cinco actividades que uno debería tener a lo largo de su vida. Entonces es un tema amplio, vamos a verlo de forma un poco sintética. Deva Yajna quiere decir, como su nombre indica, la ofrenda o las actividades que realizo en torno a Deva, al Señor, a Dios. Claro, aquí algunos diréis, a Dios. Es un problema de Dios, porque algunos a lo mejor son ateos, no creen en Dios o tienen una concepción de Dios que viene de otra cultura, viene de otra civilización, y este tema de Dios, claro, es uno de los temas fundamentales que uno tiene que entender. ¿Qué es Dios?
desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista metafísico y desde un punto de vista religioso. Uno ha de tener un cierto background, una cierta historial de qué quiere decir este Dios, porque para algunos hablar de Dios ya supone un problema, se ponen irritados, porque el concepto de Dios quizá haya tenido, ¿verdad?, unas connotaciones muy negativas por la cultura de la que pueda proceder o de los eventos históricos que han tenido a lo largo de la trayectoria de una religión. Especialmente, pues han pasado muchas cosas, ¿verdad?, en la tradición cristiana, y ha habido una serie de experiencias muy negativas que han afectado a que mucha gente desarrolle un concepto negativo hacia la concepción de Dios. Entonces, el concepto de Dios uno ha de entenderlo y ha de integrarlo en su vida. Y este tema es obviamente amplísimo, es una de las partes que vemos en el curso anual durante muchas clases, y es algo que sale recursivamente en todos los textos. Entender Dios sobre todo a un nivel filosófico que probablemente muchos no habréis visto. Lo habéis visto cuando uno habla de Dios, pues a lo mejor tiene unas ideas extrañas sobre Dios, como un hombre sentado en el cielo, con barba, ¿verdad?, que está sentado en un sitio en el cielo y castiga a la gente. Claro, todas esas ideas, aunque uno no se confiese como religioso, pues esas ideas han de examinarse, porque en realidad hacen mucho daño tener ese tipo de ideas como que es un señor que castiga y que se enfada conmigo, ¿verdad?, si hago algo malo. Esas ideas, que parece que son como muy primitivas y muy antiguas, pues todavía se suelen tener, y desde luego que las vamos a examinar en los cursos que vayamos viendo. Entonces, la tradición védica presenta a Dios, al Señor, como la causa del mundo, la causa inteligente del mundo y la causa material. Esto así dicho de manera sucinta. La causa eficiente o inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que es la causa, el principio fundamental que tiene como efecto, tiene como causa el mundo. El mundo tiene una razón en un ser consciente para ser, en un ser consciente e inteligente que crea el mundo. El mundo no se crea por sí solo o no se crea de la nada. Es algo totalmente ininteligible que el mundo se cree de la nada, porque ¿qué es la nada? La nada es nada, no puede venir nada de la nada, tiene que venir de algo, y por eso Dios es la causa material, es decir, que Dios crea de sí mismo, de su propia sustancia, y crea el mundo de sí mismo. No hay separación entre la creación y el creador. Dios es la causa material, eficiente, primera, y el mundo es un efecto creado de sí mismo. Y entonces en el mundo vemos que el mundo es una manifestación gloriosa del Señor, de Dios. Esto, claro, no me puedo extender mucho aquí porque no es el tema de hoy, pero lo digo así muy de manera sintética y resumida para que uno tenga una ligera idea. Lo que conviene aquí hablar es de que uno en el día a día, lo que recomienda la visión védica y los Vedas es que uno tiene que tener a lo largo del día un tiempo para relacionarse con la totalidad, para relacionarse con esta causa primera del mundo, para no quedarse alienado y verse solo, separado, aislado del mundo. Este concepto de separación tan frecuente en la sociedad actual, de tanto individualismo, que ha asesinado filosóficamente el concepto de Dios y que no incluye a Dios en ninguna actividad personal, sino que uno queda como completamente desgajado en un mundo mecánico, construido mecánicamente, con un montón de teorías filosóficas que hablan de que puede existir un mundo sin un creador, algo que si se analiza es lo más irracional del mundo. Ver, por ejemplo, ¿verdad?, alguien que ve una creación, un objeto, y dice, veo este vaso. Claro, si veo un vaso, si veo un objeto creado, desde luego que tiene que haber una causa inteligente que lo ha ensamblado y que ha puesto las partes diferentes de una manera inteligente y lo presenta de una manera en la que queda como un objeto con inteligencia. Si uno ve el objeto y dice, el objeto no tiene creador, ¿de dónde ha salido el objeto? ¿De la nada? No puede ser así. Entonces,
también algunos pueden decir, el universo por sí solo, el universo por sí solo crea, las leyes de la naturaleza crean. Las leyes de la naturaleza son inertes. Las leyes de la naturaleza no tienen inteligencia propia. Una ley no tiene inteligencia propia. Una ley es inerte. Es como si decís, la ley de la jurisprudencia civil no necesita juez para determinar qué está bien o está mal en un caso. No. La ley puede dar un marco objetivo para determinar un dictamen judicial. Pero al final tiene que haber una causa inteligente, un ser inteligente, que es el juez, que tiene que interpretar esa ley. La ley por sí misma es inerte, con lo cual las leyes de la naturaleza en sí mismas son leyes que operan en el mundo, pero que necesitan de una causa inteligente para que les dé vida, porque por sí mismas no tienen vida, ¿verdad? Entonces las leyes y la causa inteligente van juntas. De hecho, las leyes del universo no están separadas del Señor. No están separadas porque no hay nada separado del Señor. Con lo cual, las leyes que no están separadas del Señor, las leyes del Dharma, del Karma, las leyes físicas, son en realidad el mismo Señor. No hay nada separado del Señor. No hay absolutamente nada separado del Señor. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un sueño. Y en el sueño tenemos al que está tumbado en la cama, que digamos es la persona que está ahí, tumbada en la cama. Y esa persona que está tumbada en la cama tiene un sueño. ¿Y desde dónde nace? Desde sí mismo. Crea desde sí mismo, a través de su mente, crea un sueño. El sueño y el mundo soñado, los objetos que aparecen en el mundo soñado, los objetos que aparecen en ese mundo soñado, personajes, ríos, montañas, objetos, no están separados de la persona que está en la cama. No hay ninguna diferencia. El mundo soñado, el soñador y la persona que está en la cama no tienen ninguna separación. Son los tres el mismo, pero aparecen como diferenciados. Entonces, las leyes del mundo por sí mismas son inertes y no están separadas del propio Creador, del propio Señor. Entonces, al igual que cada uno, aunque sea ateo, tiene algún tipo de ritual, tiene algún tipo de oración, por ejemplo, la oración que rezamos por la noche. A los niños a veces se les cuenta algún tipo de oración o de ritual que hacer antes de por la noche. Ese tipo de rituales, aunque no sean religiosos, son maneras de conectar con algo más grande que yo. Con algo más grande que yo. Y esa intuición de que debe haber algo más grande que yo es algo que todo el mundo tiene, especialmente a nivel devocional, a nivel en el corazón. Lo que sucede es que a día de hoy falta o hay una escasez de preparación intelectual para poder entender qué es Dios. Porque también hay otra tendencia a esquivar, ¿verdad?, que el conocimiento de Dios no es factible. Y por eso hay tanto fideísmo, tanto buenismo en cuanto que al conocimiento de Dios es posible de acceder a través de la razón. La razón humana tiene la capacidad de conocer qué es Dios y de la existencia de Dios. La existencia de Dios se prueba en un periquete. Lo que es Dios es más difícil de ver, pero la razón humana tiene la capacidad de saber qué es Dios. Entonces, el Deva Yajna va a ser la forma en la que cultivo una relación con la totalidad. Al igual que un niño pequeño le cuida a su mamá y le baña y le acaricia y le da de comer, en esa relación entre la mamá y el niño, entre el papá y el niño, a través del tacto, a través del cuidado diario, se crea un roce, se crea una afectividad personal, se crea una relación sentimental. Esa misma relación ha de crearse y nutrirse con la causa del mundo, con lo que llamamos el Señor, con lo que llamamos en sánscrito Ishvara. Ishvara es la causa del mundo. Esta causa del mundo, este ser consciente, también he de cultivar una relación en el día a día en el que me comunique, en el que establezca esa relación como la de la madre y el hijo. ¿Y esa relación cómo se cultiva? A través de las oraciones, a través de los rituales, rituales ya hechos o rituales que uno puede diseñar. Las oraciones no tienen que ser en sánscrito, pueden ser en cualquier idioma, pueden ser en latín, pueden ser en griego, pueden ser en arameo, pueden ser hasta en esperanto.
Uno puede rezar porque el Señor, como causa primera, le da igual el idioma en el que rece. Ahí lo que funciona es la intención que uno tiene y cómo se va creando esa relación. Entonces, esta parte de Deva Yajna, de los rituales, que en la cultura védica están expresados en una forma que se llama la puya, el ritual védico, es una forma, la forma primordial devocional, de la que nacen innumerables disciplinas, ¿verdad? Mentales, físicas, verbales. Y estas formas de comunicación con la totalidad, pues uno debería conocerlas. Si uno es ateo y dice, yo no creo en nada de eso, no me importa nada de eso, puede empezar así. Porque llegará un momento que cuando conozca y aprecie más filosóficamente y metafísicamente qué es Dios, llegará un punto que probablemente le apetezca de manera espontánea crear esas formas de comunicación a través de la oración y a través de los rituales suyos propios o de una tradición para establecer ese sentido de unidad con la totalidad, con el Señor. Lo dejamos ahí. Este es un tema inmenso, pero hoy no tenemos tanto tiempo. Pasamos al siguiente. Pitri Yajna, las actividades que incluyen que dedico algo de tiempo a la semana a la unidad familiar, a los ancestros, a agradecer a mi familia todo lo que me ha dado, la educación que he recibido, ¿verdad? Los padres que tengo, los familiares que tengo, todo lo que es agradecer, una actividad de agradecimiento, una acción de gracias a los ancestros, a los familiares que ya han pasado o que todavía siguen con vida. Esa forma de dedicar esa acción de gracias a los familiares actuales o a los que ya han pasado es muy importante porque uno necesita dar un valor a la familia como institución en la que la persona se desarrolla y en la que la familia es necesaria para el crecimiento saludable psicológico de la persona. Con lo cual uno, aunque dentro de la familia, ¿verdad?, tengamos un montón de locos, si uno va a la familia, a cada familia, siempre se encuentra locos, locos. Estamos muchos locos dentro de la familia. Siempre hay una hermana medio loca, o un tío, o un sobrino. La familia es una zona de crecimiento personal en la que está uno mezclado con muchos conflictos emocionales, personales, y es una zona de crecimiento. Pero necesita que se le dedique un tiempo y uno haga el esfuerzo por mantener esa unidad familiar. Ejemplos de esto: uno que se lleva a lo mejor no muy bien con su padre, uno puede llamarle o con su madre y puede ir a cenar a comer con él, dedicar un tiempo, aunque uno no se lleve bien con él, pero ese esfuerzo por la unidad familiar es muy importante. Si uno se lleva mal con sus hermanos, uno debería mantener una relación saludable, aunque tenga cada uno los problemas que tengan. Uno tiene que saber marcar los límites, pero también puede hacer un esfuerzo para estar cerca de ellos y escucharles, aunque solo sea escuchar. Ya que ha pasado la Navidad, ¿verdad? En la Navidad todos regalamos regalos. Pues regalar el oído, regalar el tiempo de cada uno a escuchar a otros es quizá uno de los regalos más profundos que podemos hacer en este nivel de la familia. En el nivel de la familia también es enorme. Hablamos, creo que hace unos días, del derecho de la familia, de la protección de la familia, como una unidad fundamental para el crecimiento sano de los individuos. Los niños cuando nacen necesitan un entorno familiar donde crecer. Si no se protege a la familia y solo se mira por los derechos individuales, la sociedad se destruye y la sociedad pierde el núcleo principal desde donde maduramos. Siguiente ofrecimiento. Brahma Yajna. Brahma quiere decir los Vedas. También quiere decir otras cosas, pero en este contexto quiere decir los Vedas. ¿Qué quiere decir Brahma Yajna? Es la preservación, la difusión y la producción de conocimiento que tiene una tradición espiritual como la tradición védica. Es decir, que uno, si se beneficia de una tradición espiritual, uno tiene como la obligación moral de contribuir a que se mantenga, a su mantenimiento, a su preservación, a que no se destruya, a que no desaparezca.
Por lo tanto, los profesores de yoga, que sois muchos, si uno es profesor de yoga, enseña yoga, practica yoga, tiene la obligación moral de informarse bien qué es el yoga para no desvirtuarlo y enseñarlo de verdad de acorde a la visión védica, a la visión totalizadora, no una visión reducida. Como alumno igual, como alumno uno puede traducir textos, uno puede facilitar la protección, la difusión de ciertas escrituras, de cierto contenido, y con eso ayuda a que esa cultura espiritual no se pierda y pueda permanecer viva. Y aquí se dice que hay como dos modos de ayudar a esa protección, esa preservación de una cultura espiritual, como son los Vedas, que es una cultura quizá de las más extensas. Si uno se fija a la literatura védica, uno tiene los Vedas, los Upavedas, los Vedangas, los Puranas. Es una literatura asombrosa que abarca todos los aspectos que podáis pensar sobre una cultura, están integrados en esa cultura védica. A nivel textual, solo las referencias básicas ya son abrumadoras. Todo en la cultura védica es enorme. Uno quiere estudiar asanas y ¿cuántas asanas hay para practicar? Se dice que hay millones de asanas. Uno se puede pasar la vida haciendo asanas. Uno toma el libro de Lighton Yoga, de B.K. Iyengar. ¿Cuántas asanas hay ahí? 500 y pico asanas. Cuando vamos a una clase de yoga Iyengar, ¿cuántas hacemos? 15, 20, 30, 40, 50 como mucho. ¿Cuántas tenemos en Lighton Yoga? 600 asanas que podemos practicar, que podemos mejorar, que podemos tratar de meter en nuestras prácticas. Cuando vamos a las Upanishads, ¿cuántas Upanishads hay? Se dice que hay 1008 Upanishads, de las cuales con los comentarios completos de Shankaracharya tenemos solo 10. Solo estudiar esas 10 con los comentarios de Shankaracharya ya lleva media vida. Si nos podemos estudiar los Brahma Sutras con sus comentarios, la Bhagavad Gita, los Puranas, es una dedicación absoluta solo a estudiar y mucho más si uno enseña. Con lo cual es una cultura extraordinariamente amplia en la forma que tiene de integrarse en la vida con sus formas, con sus disciplinas, con el conocimiento espiritual, etc. Entonces hay que diferenciar, o hay aquí, como decía, dos maneras de preservarla. Una es con la recitación. La recitación de los mantras védicos y de sus escrituras ayuda a que ese conocimiento se pase a los siguientes. Y esa es la manera que ha tenido de difundirse, de preservarse y que ha tenido mucho éxito. Quizá es de las pocas culturas que se mantiene intacta en los textos originales porque la transmisión, el vehículo de transmisión es un vehículo discipular en el que se aprende uno de memoria lo que los mantras védicos, las escrituras védicas uno se las aprende de memoria y las recita y se las pasa al siguiente que hace lo mismo, ¿verdad? ¿Hay algún micrófono abierto? Hay que apagarlo. Entonces, ese vehículo de transmisión oral hace que haya tenido la capacidad de no perturbarse ese conocimiento y de que pase intacto a los siguientes. Y eso se llama, esa recitación védica es fundamental y crea también una atmósfera. El sonido, el mero sonido, aunque uno no sepa lo que significa, el sonido, la recitación de los mantras ya purifica el ambiente, purifica la atmósfera. Solamente la recitación ya tiene ese beneficio para el entorno y para las personas que lo escuchan. Esa es la primera forma de preservarlo. Y la segunda forma de preservarlo es aprender la visión védica de forma tradicional y enseñar de forma sistemática. Y aquí hay una diferencia entre predicar y enseñar. Predicar y enseñar son dos cosas totalmente diferentes. Predicar puede tener la forma de dar un discurso de vez en cuando, en el que no hay una estructura, las ideas no están muy bien cohesionadas, pueden ser un discurso inspirador, puede ser un discurso que trate algún tema así como de pasada, que es totalmente diferente que la enseñanza. Vedanta es una tradición de enseñanza y es una enseñanza sistemática. ¿Sistemática qué quiere decir? Que tiene clases regulares,
sistemática y ordenada, y que las ideas, la conexión de las ideas son presentadas de una manera organizada, de una manera coherente, que tiene en cuenta la lógica, la experiencia y las escrituras. Entonces, uno cuando se expone a una tradición de enseñanza, se supone que va a hacer un estudio sistemático, gradual, de larga duración, que es totalmente diferente que asistir a un discurso, a una charla que alguien habla de vez en cuando, que puede ser inspiradora. Uno se sienta y va a estudiar las escrituras de pe a pa para desenvolver esa visión, y en ese proceso uno va a preguntar, uno va a tener dudas, uno va a hacer preguntas. Ese proceso de inquisición, de investigación, es necesario porque lo que se enseña es algo a entender, no es algo a tragar, no es algo a creer. En un discurso, en una predicación, uno puede hablar de creencias y puede hablar de valores y puede aceptar esos valores y le pueden servir a uno de inspiración. Pero cuando se trata de autoconocimiento, el autoconocimiento implica comprensión. Uno no puede tragarse las cosas, uno tiene que asimilarlas y verlas claramente hasta que están en la vida de uno. Completamente diferente que la predicación espontánea y regular. La enseñanza es algo sistemático. Y hoy, este método que antes se daba en los gurukulams y que estaba reservado quizá para una minoría interesada que iba al gurukulam, hoy hemos tenido la gracia de que ha habido dos maestros que han revitalizado esta enseñanza en el mundo contemporáneo. En la antigüedad, a partir del siglo VII, tuvimos a Sankaracharya, que fue uno de los grandes revitalizadores de la cultura vaídica, de la cultura védica, y en el mundo contemporáneo hemos tenido primero a Chinmayananda, que fue uno de los profesores o maestros de Swami Dayananda, y en segundo lugar a Swami Dayananda. Ellos dos han sido pioneros en revitalizar esta cultura que estaba adormecida, que estaba como casi perdida, y han hecho que la enseñanza se pueda dar a muchas más personas, incluyendo los no hindús, porque en algunos sitios muy tradicionales no enseñaban a los que no fueran hindús y no enseñaban en inglés, y no de manera pública, siempre de manera muy reducida para alumnos muy cualificados. Hoy tenemos esta ventaja, esta gracia, de que podemos recibir esa enseñanza de modo sistemático gracias al esfuerzo y a la revitalización que han hecho estos dos maestros, Swami Dayananda y especialmente Swami Chinmayananda primero y Swami Dayananda después. Han revitalizado todo este tipo de cultura. Este Brahma Yajna, esta protección y preservación y difusión de la cultura, hoy la podemos tener en la forma en la que estamos teniendo esta clase, que es una manera nueva, moderna, de alcanzar a personas que no tienen el tiempo para ir a la India y sentarse en un gurukulam y dejar todo para estudiar. El contenido que presentamos es el mismo. Y yo intento no poner o no añadir nada de mi boca. Lo que buenamente puedo recordar de las clases que he tomado y de lo que estudio, simplemente lo repito, acomodando quizá un poco a una cultura local, ¿verdad? Pero esta forma de llegar de manera semanal, con cuentagotas, poco a poco, hace que esa persona vaya creciendo junto con ese conocimiento de manera gradual, porque el crecimiento espiritual es gradual. Esto uno lo tiene que tener claro, es lento, lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana pegando un petardazo con una experiencia mística, que es la idea que tienen algunos, pegando petardazos y teniendo experiencias que te colocan en el séptimo cielo, ¿verdad? Esa idea uno la va abandonando según cumple años y se da cuenta de que las experiencias tipo petardazo, tipo subidón de Kundalini, pues tienen quizás su validez en un entorno y en un tiempo, pero esa asimilación del conocimiento espiritual es algo que en realidad lleva mucho tiempo. Bien, pues ese es el Brahma Yajna, la tercera acción. La siguiente es Manusya Yajna, estas dos ya un poco más rápidas. Manusya quiere decir humanidad, el hombre, Manu, Manusmriti. Man, la raíz man, viene también de hombre.
la humanidad, es decir, el trabajo desinteresado que hago por los demás, por las personas en este caso. Es decir, hago algo que no me pagan, como un voluntariado, como una ONG, y en la que no espero algo que me beneficie a mí, tipo algo material. Voy a ayudar a esta persona porque a cambio me va a dar un trabajo. Eso no es Manusya Yajna. Si estoy pensando en una agenda oculta que hago a través de ese voluntariado, no es voluntariado. Entonces, acciones que dedico para los demás, para la humanidad, y ahí hay un montón. Hoy vemos que el activismo, ¿verdad?, humanitario es amplísimo. Las ONGs han crecido y es una cosa estupenda que tenemos en la sociedad actual, ese tipo de trabajo humanitario. Ese es Manusya Yajna. El último es Bhuta Yajna, es decir, la contribución que hago a los animales y a otros seres vivos, como las plantas, los árboles, etc. Esto es algo muy peculiar de esta cultura, porque en otras culturas los animales son vistos casi como recursos de producción, se ven casi como que uno tiene que usarlos para su fin. En la cultura védica es tremendamente sostenible y de hecho la mayoría de ideas del mundo ecológico, de la sostenibilidad, yo creo que apuntan de la visión védica, que tiene como uno de los pilares la no violencia y el respeto a todas las formas de vida. ¿Por qué? Porque todas las formas de vida también me ayudan a mí para mi propia supervivencia. Claro, los animales, si te los comes, te están ayudando a tu propia supervivencia. Entonces, ¿en qué consiste este Bhuta Yajna? En dedicar un tiempo, y cada uno depende de los recursos que tenga, para proteger la vida animal y la vida de la flora y de la fauna. Y aquí vemos muchos ejemplos en la India, ¿verdad? En la India hay una gran población vegetariana, no todos son vegetarianos, pero hacerse vegetariano pues es una actividad que te convierte en un protector de los animales y de la flora, porque, como sabéis, la mayor polución que nace, que hay en la humanidad, es la polución que surge del ganado vacuno, a través de la emisión de estos gases que tiene el ganado vacuno y de las industrias carnívoras, de las industrias que tienen que talar y talar centenares de metros, ¿verdad?, para que puedan tener agua y pasto los animales. Producir 1 kilo de carne, creo que tiene que tener el ganado como una barbaridad de litros de agua para poder producir 1 kilo de carne. Haciéndose vegetariano, uno corta radicalmente ese tipo de calamidades que hoy tenemos por el excesivo consumo de carne y de pescado que no antes había en la humanidad. Antes no existía esto, el consumo de carne y de pescado no era, vamos, ni un veinteavo de lo que puede ser ahora. Las sociedades modernas han traído que se ve como un bien casi necesario, cuando en realidad ni siquiera a nivel de necesidad nutritiva se necesita carne ni pescado, y todas estas teorías que hay sobre las proteínas son teorías que no se sostienen. Preguntarle a un rinoceronte si necesita proteínas, preguntarle a una elefante si necesita proteínas. Es una aberración por la falta de información que tenemos. En la India hay millones de personas vegetarianas que nunca han tenido ningún problema de escasez de proteínas. Es algo ridículo. Entonces, esta Bhuta Yajna es mi contribución a cuidado de los animales y de las plantas. Y por eso, teniendo estas 5 contribuciones, uno tiene una contribución a escala cósmica. ¿Por qué? Porque fijaros de todo lo que se ocupa, de las fuerzas naturales y de las fuerzas celestiales, de los ancestros y de la familia, de la cultura espiritual, de los hombres, de los manusyas, y de las plantas, los minerales y los animales. Es decir, que tiene en cuenta no solamente su propia esfera chiquitita de su familia, su trabajo, su barrio, sino que tiene en cuenta toda la acción que contribuye hacia la humanidad, y no solo a la humanidad, sino al orden cósmico. Cuando hacemos una oración,
¿verdad? Parece que una oración no tiene efectos. Cuando uno recita esta oración védica, Sarve Bhavantu Sukhinaha, esta que seguro que todos conocéis, se invoca a la felicidad de todos los seres, a la prosperidad de todos los seres, para que nadie tenga sufrimiento. Se invoca no solo para los habitantes de un país o de un lugar, se invoca para la totalidad de la humanidad y no solo de la humanidad, sino de todos los seres que hay en el universo, ¿verdad? Es una visión de una amplitud enorme, que no tiene barreras tipo nacionalistas o tipo separatista o tipo en el que uno pone nombre y forma y se separa de los demás. Uno tiene una visión de, como digamos, de ciudadano universal, de ciudadano en la que tiene en cuenta a todos los seres vivos. Esa es la escala en la que opera el Karma Yogi. Entonces el Karma Yogi, por el lado de la acción, de la acción correcta, estas 5 acciones contribuyen a que maximice mi crecimiento espiritual. Esto es lo que uno tiene que poner en práctica en su día a día para tener más punya, que es más gracia, más gracia. La gracia, la punya, la gracia no es algo que reparte Dios de manera aleatoria, sino es algo que se gana, es algo que uno con su esfuerzo consigue. Es decir, que uno ha de mantener estas acciones para acumular punya, para acumular esta gracia, para acumular estos resultados positivos en nuestra cuenta. Eso es por la parte de los 5 Pancha Mahayagnas. Más cosas que podemos ver del lado de la acción. Hemos dicho que había 3 acciones: acciones sáttvicas, acciones rayásicas y acciones tamásicas. Ya hemos visto las acciones sáttvicas, las que dan mayor contribución de gracia y de crecimiento espiritual, Chitta Suddhi. Las acciones rayásicas, ¿cuáles son? Las acciones rayásicas son las acciones que tienen, como digamos, una cualidad de beneficio material, en el que aparezco centrado yo. Estas acciones ni dan punya ni papan, es decir, estas acciones no dan crecimiento espiritual. Me quedo igual. Es decir, que lo que dan son resultados materiales, que son necesarios, por otra parte. Es decir, que uno tiene que vivir en el mundo y tiene un proyecto de vida y tiene que conectar con un proyecto de vida y con una profesión que le hagan vivir con cierta armonía y que le hagan ser partícipe de un proyecto que a él le interese. Y para eso se necesitan recursos. Entonces, los recursos económicos como medio de transacción son necesarios. Uno tiene que perseguirlos, pero sabiendo que estos recursos económicos no dan Chitta Suddhi, no dan crecimiento espiritual, pero son necesarios para vivir en la sociedad que vivimos. Entonces, uno necesita dedicar un tiempo. En la mayoría de tradiciones, el trabajo como profesión con miras a ganar solo dinero siempre está contenido. Hay una contención, hay una limitación. Hoy no tenemos esa limitación. No tenemos, porque asociamos éxito profesional a ganar mucho dinero. Y entonces ahí es donde caemos en esa trampa de acumular dinero, acumular poder, acumular riqueza, acumular fama, acumular prestigio profesional. Eso tiene una contención y no tiene crecimiento espiritual de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la visión védica. Con lo cual, uno las persigue, pero debería tener un límite, debería tener una contención. Y el tercero, acciones tamásicas. ¿Cuáles son las acciones tamásicas? Las acciones que son amorales, las acciones adármicas, las acciones en las que abuso de mi libre albedrío y transgredo las normas éticas, las normas morales, las normas de convivencia social. ¿Cómo sé que tengo acciones adármicas en mi vida? No penséis que sois unos santitos. Todos tenemos acciones adármicas y, de hecho, uno debería hacer un esfuerzo por escanear dónde están esas acciones adármicas. ¿Por qué? Porque las acciones adármicas, estas, a diferencia de las rayásicas no tenían contribución espiritual. Las acciones tamásicas adármicas
sí que tienen un efecto, pero negativo, sobre el crecimiento espiritual. Estas me llevan al detrimento del crecimiento espiritual, al detrimento de la maduración personal. Entonces he de estar alerta para hacer un scan de cuáles son mis acciones adármicas. Y ahora aquí preguntaréis muchos, ¿cómo puedo saber cuáles son mis acciones adármicas, mis acciones amorales? En realidad es muy sencillo. Uno no necesita estudiar filosofía, ni teología, ni metafísica para saberlo. Cualquier persona en el mundo lo sabe, porque el conocimiento moral, como hemos visto en otras clases, es algo que uno lleva inserto, codificado en su corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Pues, ¿cómo se da uno cuenta? Porque si vemos este axioma que vimos en alguna clase pasada que dice, haz a otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Es decir, que si pensamos cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros, cuando hacemos esa reflexión, en las acciones que tenemos en el día a día, no vamos a hacer daño a otros. Pensando en cómo nos gustaría que nos tratasen a mí, a nosotros. ¿Me gusta ser mentido? ¿A alguien le gusta ser engañado? Pues si sé que a mí no me gustaría ser engañado, tampoco engaño. Ese sería como el axioma principal que tengo que tener cada vez que hago algo. Es decir, cada vez que actúo, puedo decir, esa acción me gustaría que me la hiciesen a mí. Y tengo que reflexionar para reducir el lote de acciones amorales que tengo en mi vida y que traen resultados negativos. Porque de esa acción, tanto como positiva como negativa, uno tiene frutos, tiene karma palas. Y esos frutos producen situaciones desagradables. Uno no quiere tener situaciones desagradables, quiere minimizarlas y por lo tanto reduce sus adharmas. Esa es la parte de tamas. Entonces ya hemos visto que las acciones que tienen influencia beneficiosa en el sentido espiritual, acciones tamásicas, con los pancha mahayagnas, los 5 grandes ofrecimientos, los incremento, contengo las acciones rayásicas y reduzco las acciones tamásicas. Ese es como el esquema para saber qué tipo de acción es correcta. La acción que produce crecimiento espiritual es la que me da un beneficio espiritual mayor y es la que debería incrementar para ser un karma yogi. Ahora, hemos visto la acción correcta. Ahora nos queda que ver la actitud, porque la segunda palabra de karma yoga era yoga y yoga significa actitud en ese contexto. Esta es un poco más, quizá más difícil de ver. Vamos a ver si lo conseguimos. Primero,